Bienvenidos a lo que es Space Monkey. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo mío, y vamos a hablar sobre un tema que tal vez podría decirse un poco cliché, tal vez de la problemática en general que tenemos en el país, pero más desde un punto de vista más del turismo y de las personas que están el día a día luchando y dando la cara por el país, siendo esa cara, esa cálida persona que se lleva un buen recuerdo el turista cada vez que lo vive aquí. Estamos con mi amigo Fabio. ¿Fabio qué? Yes, sir. Fabio Fariñas. Fabio Fariñas. Fabio. Todos me conocen por Fariñas aquí. Sí, Fariñas. Fabio es guía de turismo, guía local. Guía local. Sí. ¿Y vos trabajas independientemente o trabajas con una empresa? Freelancer, sí. Totalmente. ¿Cuántos años tenés trabajando así? Bueno, tengo de momento 1 año y ya lo que es este mes ya entra la primera parte, mi primera temporada alta. Tu primera temporada alta. Ajá, en esto, ¿verdad? ¿Y qué te parece? ¿Qué tal es como trabajo guía turístico? Mike, es para mí de los mejores, es la razón, digamos, no es mi razón de ser, ¿verdad? Pero podría decirse una de las razones de ser, de la vida, dar una experiencia de conocer gente todos los días, gente worldwide, de todo el mundo. Entonces, bro, es como gratificante desde que empezás hasta que terminas el tour. Obviamente, como todo, van a haber malas experiencias, van a haber personas como todo, pero sí es lo mejor. Aparte, conoces primero vos el país, geográficamente, naturalmente, flora, fauna, y bro, eso es... Tal vez la pregunta más importante de ponerse a pensar, tal vez no digamos, generalmente si vos vivís en Guanacaste o vivís en la playa, en Tamarindo, donde sea que vivas, de una u otra forma estás involucrado en lo que es el turismo. Porque por ley, es una industria hotelera y lo que es Liberia, la península de Nicoya, bro, es, bueno, todo Costa Rica, también el Caribe, es lindísimo, man. Claro. No puedo decir solo el Pacífico o solamente Pacífico Sur, man, es todo. Pero nosotros, especialmente la costa. ¿Qué consideras vos que es lo que más le gusta a la gente, por ejemplo, cuando vos le das el servicio? Porque vos, entre las cosas que haces, vos trabajas más que todo en el estuario, ¿verdad? ¿Qué son los tipos de tours con los que trabajas vos? Bueno, en el estero de Tamarindo somos un parque nacional. Entonces, eso es una cooperativa, ¿verdad? Bueno, la parte de nosotros, el estero, es una asociación cooperativa. También está el SINAC, pero esa es la parte allá de las tortugas, que es el otro, o sea, el Parque Nacional Baulas, Marino Las Baulas. Marino Las Baulas, que es uno de los 32 parques que tiene Costa Rica, ¿verdad? Y este es marino. La razón de ser de este parque es, por supuesto, queremos salvar la especie marina de tortuga baula, Leatherback Turtle. Y entonces queremos, porque Costa Rica es destino tanto en el Caribe como en el Pacífico de esta especie. Entonces, cuando tenemos esta llegada, por lo menos de 1 a 2, porque sabemos que es una especie en peligro de extinción, entonces queremos cuidar tanto la especie, el anido, ¿verdad? El hábitat de anido y la especie que nace. ¿Cuántos lugares en el país hay que todavía llega la tortuga baula, además de acá? Bueno, en Costa Rica nosotros... O focos de que todavía se sabe que, y por ejemplo, y como acá lo utilizan hacer tours para ir a verle, ese tipo de cosas, pero lugares que se sabe que todavía llega esa tortuga, porque no es en todo el mundo que llega. No es en todo el mundo. Bueno, es una especie que la llegada de nosotros, de Costa Rica, es porque se sigue o toda una trayectoria, porque hay que entender que ellos siguen la luz, ¿verdad? El horizonte. Entonces también hay que entender que ellos se guían por registros, ¿verdad? Tanto de luz como de corrientes y así también, en el caso de Costa Rica, de magnetos en las rocas. Entonces estos pequeños magnetismos o imanes atraen a la especie, en este caso la baula. Esto para el anido, el arribo de, digamos, lo que es la puesta de huevos. Obviamente no es que sea un animal... ¿Eclosión se llama? No. Eclosión de huevos, sí. No es que sea un animal residente de Costa Rica. No. Es migratorio. Entonces llega entre noviembre hasta abril, digamos que es... Wow. Y los focos, normal nosotros, baulas, ¿verdad? Por eso el Parque Marino. El Parque Marino, ¿verdad? Nosotros queremos salvar 501 kilómetros de arrecife, ¿verdad? Marino.
Por eso no vemos muelles, no vemos esos barcos, ¿verdad? Grandísimos aquí en nuestras costas, todo limpio. No vemos pescas industriales, porque man, queremos salvar toda esta parte marina y 7 kilómetros de manglar, que es donde nosotros operamos. El estero ¿Qué son el estero de Tamarindo? ¿Qué son por ejemplo, cuando la gente te buquea, qué son lo que pueden esperar del tour, por ejemplo? Bueno, además de que vamos a poner la información de él, por si en algún momento vienen al parque, a Tamarindo, ya tienen el contacto de un local y de alguien que sabe, realmente conoce el negocio y es una persona con gran calidez. Claro, y apoya, digamos, Exacto, el los local, locales. el guía local. Entonces, a ver, eso es un parque, bro. Entonces, no es el parque de diversiones, ¿verdad? No, exactamente. Obviamente, y tampoco es los animales no están amarrados tampoco. Exacto, no es un zoológico de cautiverio. Entonces, muchos de los animales están en su hábitat. Pero sí, la atracción, por ejemplo, en el lado de nosotros es el cocodrilo americano, ¿verdad? Esa especie puede ser desde tamaños chiquitos hasta los 2 metros, 2 metros y medio. ¿Cuál es el más grande que han podido registrar ahí? Bueno, así yo no lo he visto, pero sí dicen compañeros que por ahí 4 metros. 4 metros. Sí, eso es el tamaño básico de un... ya va entrando en la borda. Un carrito ya grandecito. Y entra en una borda, digamos, de una lancha pequeña. Y la bota. Sí. 4 metros. Claro que la cola es bien larga. Por supuesto, no es que hayan 100 especies de 4 metros. Por ahí hay 1, 2. Y el tamaño promedio, como te digo, un pie, digamos, así. A mí me da risa muchas veces porque... a veces vienen extranjeros y te preguntan, ¿y qué hay en ese? Ahí se ve el cocodrilo. Ahí en esa boca de ese río, Rivermouth, como dicen, hay cocodrilos. O la gente. Y yo le digo, claro que sí, un montón. Es el hábitat. Pero les digo eso porque a veces la gente también espera que uno les diga, no, eso no hay aquí. No. O sea, solo allá. No, es mentira. No, sí, ese es su hábitat. Sí, es el hábitat. Pero que te vayas a encontrar uno y te vaya a perseguir y te muerda un pie, eso está bien complicado. Sí. Primero porque no somos como su foco para cazar. No es la presa, pero sí, bueno, todos saben, los que son locales, ocurrió en el 2019 un accidente de un americano, ¿verdad? Y local tras de eso. Tan. Vino, cruzó y bueno, los que conocen la historia, iba en una tabla de surf en la boca, en el Rivermouth, y el cocodrilo hit food así bastante, le quebró toda la parte izquierda de la pierna. Bueno, una historia muy, muy fea. ¿Qué opinas vos de las personas que tal vez, por ejemplo, que como vos se dedican a hacer guías, todo este tipo de cosas, pero que tal vez ya son la vieja guardia, que vienen de otro nivel, de otra forma? Como es una carrera bien, bueno, otra más carrera abandonada, ¿verdad? Porque te voy a decir una cosa, ahora que tocaste ese tema, es cierto, uno piensa desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Claro, es duro para nosotros, los que tenemos fuerza. Y ahora la gente que ya vienen de otro sistema y de otra guardia, que ya son más mayores. Claro, es difícil. También hay mucho tema en el tema, bueno, tengo muchos compañeros, no solo en Tamarindo, sino también en Nicoya, en Liberia, que son señores de 50, inclusive 60 años, que fueron los pioneros, ¿verdad? Que me cuentan ellos que venían y tenían que dejar tal vez un turista aquí hasta Langosta, Tamarindo, ¿verdad? De allá a Liberia, porque hicieron un tour en Palo Verde o cosas estilo así. Y hasta la fecha, o sea, hasta el 2025 se están ahí formando, actualizando y actualizando licencias porque tienen que trabajar. No tienen, digamos, su pensión, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando del apoyo. Claro, el tema del gobierno. Porque se ha desarrollado todo. Y no es un señor, o sea, son muchos. Son muchos señores alrededor de todo Costa Rica. ¿Ves? Es que esta es la parte por la que yo decía que se tiene que generar algún tipo de apoyo real. Porque estamos tomando en cuenta que son familias, esos señores son familias. Sí, familias, seguramente. Unidades de producción, que muchos son guías, otros son capitanes, ¿verdad? Que van a un tour de pesca
y ya tienen sus 55 años, 60 años, ¿verdad? Bro, tienen que seguir, digamos, todavía ahí porque no tienen su pensión. Entonces el gobierno, pues, obviamente tiene que ver cómo les ayuda, ¿verdad? El tema de apoyarlos, formarlos, capacitarlos y darles también alguna oportunidad también. Es que la parte, exactamente es eso lo que estábamos hablando, lo importante que es que el gobierno tome conciencia de la importancia del modelo y cómo buscar o sea, hacerlo que tenga más beneficios para la gente. Porque lo que pasa es eso, el abandono que hemos tenido como región ha hecho que nosotros por necesidad pues desarrollemos el turismo como un sistema para salir de la pobreza y de una situación difícil. Pero no puede ser que sigamos pensando que vamos a ver que cómo le va a esta gente. Sí, ahí jueguensela. Sí, en el, No 2020, en el 2025. Y yo sé que pasa con muchos, pasa con taxistas, choferes de buses, pasa con muchos, pero el caso del turismo, ¿verdad? Es un tema que da tanto al país, da tanto a la comunidad, bro, por ejemplo, a nosotros, Tamarindo. Ahí, bueno, vos que sos de la generación, bueno, sos de acá, yo también. Sabemos que había antes, por ejemplo, un mercado de gente de extracción de sal. Se iba a hacer de extracción de sal, ¿verdad? Antes, como dice usted, la huevo de tortugas. Entonces también había el tema de los ganaderos. Salinas, los ganaderos. Esas eran las unidades de producción en los tiempos de nuestros abuelos. Y bien. Y era muy pulseado, era difícil, solo terrible, era el finquero, ¿verdad? Un finquero por allá era el que tenía, bueno, dinero o algo así. Sí, aparte sí. de los accesos, la comunidad estaba muy en pañales. Muy en pañales. Vino el turismo entre el 90, 2000, ¿verdad? El 2007 para mí yo digo que fue como el pro. Sí, digamos, el turismo fue más ese fuerte. momento iba pero en popa. Fue en popa, sí. Después vino una recesión y ahí fue donde vino la caída. Pero de ahí se levantó otra vez 2012, 2015 y ahora 2000, bueno, prepandemia y pospandemia. Entonces hay mucho señor, mucha persona que está abandonada. Es un tema de que se abandona al señor, ¿verdad? Que ha trabajado, que ha ofrecido tanto al país, como al niño, que digamos que no se le da. El que viene atrás. El que viene atrás no se le da la formación exacta, ¿verdad? Que se le tiene que dar desde muy pequeño, no solamente en inglés, ¿verdad? Porque también es muy importante en inglés, pero también orientar al chiquito a, mira, tenés un país en donde puedes explotar este tema de desarrollo, ¿verdad? Muy importante. Sí, ver otras formas. Otras formas. Formas. Eso, yo siempre, esa es mi cosa. Yo siempre he pensado que hay mucho más que dar. Y a veces la gente hace cosas día a día que no se dan cuenta que pueden ser una forma de vida. Cosas que tal vez en otros lugares, porque aquí hablamos porque la playa está cerca, pero imagínate que vos vivas en otro lugar donde haya, no sé, árboles que solo esa región los dé. Sí, endémicos. Sí, pero, y digamos, cosas así. Y hay muchos, hay pajaritos o colibríes que solo tiene Costa Rica. Exacto. Y por ejemplo, hasta para la gente que su día a día puede ser tan normal y tal vez puede que se encuentre algo ahí en ese día a día de normal que podía ser un motivo de un tour. Un cursazo, ¿verdad? Ajá. Hay que tocar un tema, digamos, bueno, el tema de mucho abandono, ese abandono, ¿verdad? Tanto de estructura, al trabajador que ya tiene muchos años, al niño que viene, que se quiere formar. Entonces, bueno, lo hablábamos ahora, pero es el tema del, por ejemplo, la UCR, la Universidad Nacional, el INA, que sí están haciendo un gran trabajo, pero deberían desarrollar más, orientar más, formar programas. Por ejemplo, pasa esto que comentábamos, hay muchos filtros, ¿verdad? Filtros en la universidad, filtros en el INA, filtros ¿qué son esos filtros? Bueno, te piden muchos exámenes, por ejemplo, exámenes de admisión, ¿verdad? Ya hablábamos de lo del TEC, que es una universidad genial, es de lo más pro que tiene Costa Rica, gracias a Dios, pero no todos en Costa Rica son científicos, no todos nos vamos a agarrar con los números. Además, yo siento que aquí no hay un sistema el sistema del Estado de la educación de este país no es un sistema que realmente abogue por sacar científicos. ¿No? O esté pensando... Pero tiene un tema, por ejemplo, Franklin Chang en Liberia. Sí, el único.
sí. Yo no conozco otro. Sí. Tal vez soy ignorante en el tema. Lo siento. Pero de Franklin Chan, que es el único. Sí, bueno, yo sé que tal vez es un tema político, ¿verdad? Pero don Oscar Arias fue un tema del Premio Nobel de la Paz, nos representó muchísimo. No, pero yo hablo... Pero no todos somos políticos, no todos somos científicos. Pero vos estás diciendo un punto interesante. ¿Por qué es interesante? Porque, primero que todo, el político no hace nada. O sea, el político sí, las políticas, si son tomadas de especialistas, de gente importante que sabe, planifica, organiza, las políticas que se pueden tomar pueden generar bienestar. Pero políticos no generan nada. La mayoría de los que viven, los políticos en este país quieren vivir solo de la política. Sí, de la política. Hablábamos del tema no hay un motor. No. En la Asamblea Legislativa. Mira, yo lo veo aquí con la municipalidad de Santa Cruz. Yo no veo que ellos tengan... Dicen que hay un ente de planificación, Mopri, yo no veo ambientales. Sí, yo no veo aquí que haya ningún puto planificación de nada. Sí, hay un tema, o tal vez si lo hay, se está gestionando de una manera distinta y tiene que meterse más. Entonces, claro, las universidades, por ejemplo, la UCR, para mí, una universidad muy importante, debería tener programas muy, muy fuertes. Hablábamos en el tema de los residuos, no solo la universidad, las escuelas. El uso de educar a los niños a uso de residuos, separación de plásticos, ¿verdad? Que ellos puedan entender. Ahora ese plástico es un tema muy, muy fuerte. Hablábamos el tema también de cuando visitan nuestras playas en holidays o días festivos. Pasa que, bueno, ya sabemos que la playa va a quedar, ¿verdad? Como patio de tu casa. Es que esa es la que estábamos hablando. Lo importante de concientizar, ¿no? Que no se trata de la playa de Tamarindo, la playa de Langosta, la playa de Playa Grande. No se trata de la playa, esa playa es de todos nosotros. Es de todos, sí. Y lo que se lleva el extranjero de una playa llena de basura con pañales tirados ahí. sí, o plástico. O cervezas, aparte de basura, los animalitos. Pero sí, Costa Rica, hablábamos cosas que se tienen que hacer, ¿verdad? Que por ejemplo eso, pero por supuesto también existe la parte buena, ¿verdad? Hablábamos del tema de que somos líderes en un tema de ambiente, hablábamos este tema de un muchacho que agarró se le encontró por séptima vez agarrando huevos de tortuga y ahora lamentablemente pues tiene que enfrentar justicia, ¿verdad? Eso fue hace unos días aquí en la región de Santa Cruz. Eso es muy, muy bueno, es un golazo, ¿verdad? Entonces Costa Rica, a diferencia de otros países, tiene un muy, muy buena gestión en ese sentido, pero por supuesto hay que trabajar más. Sí. Pero mucho más. El gobierno tiene que ver que el turismo es... Como lo que estábamos hablando de los módulos. Que ahora en Tamarindo hay baños y eso, que usted puede pagar y eso. Eso podría crear módulos que cada playa que sea muy importante se pueda ver una gestión de residuos, se pueda tener unos bañitos, se pueda tener duchas, se pueda tener todo ese tipo de cosas. Un fee, un pago ahí, pero exacto, que eso sea una unidad de producción. Sí, y que eso mismo puede desarrollar otras actividades. Por ejemplo, ya se le puede pagar a alguien que cuide la playa, que la limpie, que recoja basura. Que esos días esté encargado de eso. Exacto, y que limpie, que mantenga el módulo. ¿Me entiendes? Claro. Yo no sé si tal vez no todo el mundo lo ve como una posibilidad, pero me parece que tenemos que tratar de nosotros profesionalizar el servicio y el Estado tiene que estar detrás apoyando al guía turista, el guía turístico, a los que dan servicios, controlar, así como quieren ahora fiscalizar todo para sacar su tajada, pues también que aporten. Que aporten también, sí, que se ayude. Obviamente yo entiendo, como le digo, el gobierno está haciendo un trabajo muy importante en todos los desarrollos, pero el tema es que sí, se tiene que hacer más desarrollo. Se ha abandonado, hablábamos también, no es un tema solo de playas, pero es un tema de que Costa Rica es destino país, ¿verdad? Sí. Estamos hablando del Caribe, el Pacífico Norte, Sur, y por supuesto San José. Yo sé que mucha gente va a decir, no, es que San José es horrible, es feo, pero a ver, hay cosas muy lindas que también se pueden disfrutar ahí. Cartago, Heredia, la experiencia que hablamos, muchos americanos, muchos visitantes de Europa, de cualquier parte del mundo, quieren llevarse esa experiencia. Me comentaba usted del trapiche, ¿verdad? Es que sí. Un tema de unos clientes que quieren ver y todo un mundo que tiene ese trapiche y cosas de nuestros ancestros, que ya desde ahí ya se puede hacer un tour muy, muy, muy,
muy bueno, una excelente experiencia. Es lo que estábamos hablando, que nosotros, Costa Rica es más que playa, es más que muchas cosas, y tenemos que ver que la experiencia que una persona se puede llevar, eso podría encontrarse en cualquier lado. En un pueblito muy pequeñito puede tener que tenga sus cosas interesantes, y claro, que si una hubiera caverna por allá, una cueva, algo bueno, exacto. no sé. Sí, pero esta es la parte en la que te digo que el Estado tiene que apoyar, porque tal vez esas personas no se dan cuenta, pero puede que tengan al lado de la iglesia un motor no es que vamos a hacer un parque nacional en una iglesia, pero no, lo que te quiero decir es que puede que haya un árbol milenario. Claro, o endémico, que solo se encuentra ahí, ¿verdad? Ajá. Y pasa, Costa Rica tiene 44 especies. O que hay una gruta endémicas. y hay todo un sistema subterráneo de agua. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas que en este país hay, porque yo últimamente he visto muchas cosas de lugares de Costa Rica que me parecen hermosísimos. Claro, a lo y que para yo quiero usted ir. que es local, Ujú. ahora imagínese el que no es de allá, ¿verdad? De Chile, de Argentina, el que, wow, quiere llevarse, mira, vamos a Costa Rica, dicen que unas cascadas allá, o que no, ellos vienen de ver las mejores cascadas, pero tal vez una cascada ahí, tropical, la Pero mejor. ponete a pensar que el Salto del Ángel es una cascada en la selva. Allá arriba, sí, es muy Aquí pasas ahí para Liberia, te vas a lavar ahí, y ¿cómo no se llama? una, ¿verdad? Un Son como montón. 6 y tenés cascadas, después la playa, después vas arriba a la montaña, la ciudad, o sea, es algo, la plantación de café. Costa Rica es un destino literalmente país. Y si el gobierno, bueno, yo sé que ya lo está haciendo, ya está trabajando, pero hay que trabajar muchísimo más. No, y el problema es que no puede ser que ahora este gobierno está haciendo eso, pero entonces, ¿qué pasó en los otros años? Abandono Sí, total, es lo que bueno, estamos hablando. sí, Abandono la verdad, total. por ejemplo, de nosotros que estuvimos en la escuela, en el caso de nosotros, turismo, ¿verdad? Yo lo voy a decir así, perdón por mi profesor, ¿verdad? Que me dio turismo. Pero es que eso era una pérdida de tiempo. Era como así, chicos, llegaron, hoy los que llegaron solo por llegar, les voy a poner... No, espérate, voy a comparar algo Sí. y discúlpeme por la comparación. Y no quiero ofender a nadie. No, es un tema de ofender. Con ideologías religiosas, ¿verdad? Pero la clase de turismo aquí que se impartían, o por lo menos las que fuimos expuestos nosotros, era como la clase de religión. Sí, era de relleno. Era la clase de relleno. Era la clase de relleno. La clase de música, ¿verdad? Que es muy importante también, bro. Hay muchos músicos ahí. Pero el punto es, si se tienen las herramientas, ¿por qué no se explotan? Sí. Si tenés una clase de turismo, ¿por qué vos no formás? Claro, ya desde ahí, imagínate que, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Si las clases de música Ajá. que nosotros recibimos a lo largo del sistema educativo que hemos recibido fueran dado algún resultado, ¿cuántos artistas habría en este país? Artistas, y ahora se están quejando de que no hay artistas nacionales, ¿verdad? Entonces hay que ver el tema de por qué no hay artistas nacionales. Pero ese es el punto. Existe el sistema que puede permitir esas... Pero sí existe, claro. Es que es un tema, Javi, de que el camino no existe, o sea, usted lo forma. El camino se hace entre más andadas, ¿verdad? Usted va formando los caminos. Por supuesto que si se le pone atención ahora a este tema de que también hablamos, ¿verdad? El tema de la seguridad, que ya es un tema ya, no voy a decir que, ¿verdad? Que ya porque hay ¿verdad? Un hecho, ¿verdad? Que es lamentable, ¿verdad? Como un asesinato, ya no van a venir personas. Porque, gracias a Dios el turismo va a existir, siempre va a venir. Pero sí, si no se le pone cuidado a eso es como un tema de que si lo dejamos, no es por tanto por la seguridad, sino porque sí, obviamente el tema principal, pero por ejemplo, lo que decíamos, ¿cuántos chiquillos, verdad, serían guías turistas y buenísimos? O serían capitanes, o chiquillos que andan ahí que son buenos a pescar y tal vez tienen ese talento de pescar. ¿Y por qué el gobierno, ok, dale esa oportunidad? Apoyalo, por supuesto, becalo. Es como, dale becas. Sí, o es una cosa como estabas diciendo vos, es que si no vas y sacas una carrera de 5 años, entonces no hay nada, no hay oportunidad de vos de formarte de otra manera. No hay. Y no todos somos científicos. No todos, o sea, no todos vamos a ser historiadores, no todos vamos a ser músicos, ¿verdad? No todos vamos a hacer eso. O simplemente no te interesa, man. Sí. O no, pero claro, entonces si a nosotros se nos educa. Abrir, porque yo siento que el problema de este país es la gestión, porque las herramientas hay. En el INA hay un montón de cursos buenos en este ámbito que se dan, pero siento que como que la información no le llega a la gente. No, es lo que decíamos ahorita a los bartenders. O sea, vas a formar otro bartender más. O sea, mira cuántos hay.
No, porque eso es exactamente, eso, pero exactamente, Sí. hay que abrir el abanico de posibilidades. Abrir el abanico, o sea, y decirle a los muchachos, ¿verdad? Porque sos gobierno, o sea, como gobierno, el gobierno también, a ver, es un trabajo que han hecho también, no voy a decir que son malos, es un tema de que si el gobierno, por ejemplo, especialmente gobiernos locales, como municipalidades, ven este tema de gestión ambiental, ¿verdad? Pum, el país sube, porque ya sube, ya estamos arriba, ya gracias a Dios, el turismo nos ha traído mucha producción, mucho desarrollo, desde el chofer, ¿verdad? Con sus busetas, que es buenísimo. Yo he levantado el negocio de transporte, así como también los guías, el que hace un tour, ¿verdad? Que, como decíamos, que antes tal vez iba a coger huevos de tortugas, ¿verdad? Depredar. Depredar. Entonces, Pero espérate. ese señor hace 30 años... ¿Y por qué la persona iba a depredar? Esa es otra. Por el abandono. Porque sí, era muy aislado el tema del Tal desarrollo. vez vendían, pero tal vez era para comer. Al rato era para comer, sí. Exacto, entonces Sí. tampoco es que uno puede juzgar tanto. Transmisión de energía. Ahí. Sí, pero no, no puede juzgar las acciones de la gente, no sabe del las pasado, condiciones. Claro. O sea, entonces, si vemos el turismo como literalmente lo es, que es un desarrollo, es una joya para cualquier país, decíamos, para Nicaragua también, para Panamá. Hoy en día esos países son joyas. Salvador, hoy gracias a Dios tiene un turismo pesadísimo, buenísimo. Bueno, uno de los mejores, yo creo que de la historia de Salvador ha recibido el mejor turismo. No, y ¿qué pasa? Sí, pero ese es el problema, que si Salvador ha pasado tan rápidamente a un nivel tan bueno del turismo, ha crecido mucho, que te quita que todos los otros países también hagan lo mismo. Claro. Y si nosotros no empezamos a vender un servicio turista de marca país completo. Es que es eso, marca país. Y más profesionalizado, con más apoyo a la persona, al que estamos aquí, con el cliente, con el turista que entra. Oiga, en unos años nos pueden pasar esos países que ahorita nos parece reisorio pensar que lo harían, pero no se crea, se crea. Y hablábamos del dato, por ejemplo. Porque otra cosa, Costa Rica es caro para muchos países de Latinoamérica. Ese es otro tema también. No, pero es caro. Sí, ese es otro tema, tal vez lo vamos a tocar, ahí los vamos a ir pero tocando. Entonces, ¿qué estamos dando extra? Porque si la gente va a ver la misma playa, las mismas tortugas en Nicaragua, a la mitad de precio, entonces, ¿qué le estamos dando? Pero eso pasa también. ¿Cuál es el extra? El desarrollo trae mucho per cápita, digamos, mucho GPT o producción de Producto Interno Bruto, ¿verdad? Sí. Y pasa en Nicaragua también. Ahorita dicen que está muy caro, ¿verdad? También en Nicaragua. Y va para precios más arriba. Pero yo me acuerdo que antes de la pandemia, empecé a ver una industria muy en pañales en Nicaragua, pero de turismo que iba aquí, ¿ah? Claro. Yo lo vi que estaba poniéndose... Estaba para arriba. Y ahora Nicaragua es lindísimo. Sí, Nicaragua es lindísimo, eso no lo podemos quitar. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros no podemos seguir creyendo que somos la doña toda. Que somos la de Centroamérica, porque Exacto. claro, estamos rodeados de mucho. Y si el país, al igual, como dice usted, no le pone cuidado a ese tema, de ahí. Y eso empieza por vos, por nosotros, por todo el que está dando la cara. Es todo, ¿verdad? Es un área civil y también pública gubernamental. Y no solo eso, acuérdese que lo que estábamos hablando, este sistema del turismo es una cadena en la que todos estamos involucrados. Todos. Y todos nos vemos afectados de una u otra manera. Sí, claro, desde la parte buena, todos nos afectamos porque recibimos el divisas, ingreso, dinero. El que renta una habitación, el que lleva el transporte, el que hace el turismo, el que hace el show. Y todos, o sea, es una cadena de valor. Que si usted suelta, ¿verdad? Eslabones, todo se puede venir literalmente abajo. Y por eso lo que hay que es reforzarlo lo que ya hay. Ya el gobierno está haciendo un trabajo buenísimo, por supuesto. Yo no voy a decir que no, pero se puede hacer más. Sí, el otro día hablé con alguien y me dijo una cosa y yo me quedé, eso es cierto. Por ejemplo, esto que la gente invierta, la municipalidad y el gobierno y los recursos estén ahí para invertir en las calles. Es que no se trata de que las calles son necesarias, es que los servicios se harían más rápido, todos los servicios. Y claro, sí. Ahora pedís algo y te viene cada 2 días después.
Pero si las calles y el sistema Sí, vial fuera sí, más, sí. estuviera más on point, eso de 2 días pasaría a 1. Todo Sí, se moviera. Eso ya es otro podcast ahí. Sí, pero eso mueve el dinero y mueve la Claro, economía y el mueve tema todo. de la infraestructura, por supuesto. Como le digo, ya el gobierno ha hecho muchas cosas, pero tiene que hacer mucho más. Es que ese es el punto. Hay otras Uno no áreas se que- puede quedar con que es que está haciendo bastante. Sí, Sí. está haciendo bastante, Sí, sí, claro. lo ha hecho, Pero digamos. necesita más. Pero claro, hay más. No hay que conformarse si, tanto. si nos quedamos en ese bastante, ¿verdad? Y después otros países van a ser mejor. No, porque Por mira, El supuesto. Salvador, no sé en términos de tamaño, pero no sé si es del mismo tamaño que Costa Rica o más grande que Costa Rica. Yo creo que hasta más pequeño es. Ok, Y no cuenta. pero eso es peligroso. Ajá, Porque sí. si ese mae mantiene esa estabilidad, él puede desarrollar su turismo mucho más rápido que lo Claro, que ya lo nosotros. está haciendo. Pero, digamos, don Nayib Bukele no va a tener, digamos, lo que tienen nosotros. No, por el tiempo y la que tener experiencia. Las dos costas, por ejemplo, tenemos Océano Pacífico y tenemos Pero Nayib Bukele es un mae el Caribe, ¿verdad? tiene una mentalidad muy fresca. Claro, obvio, es un buen presidente. Pero sí, yo lo que yo digo, ese tema es eso. Ujú. Ese tema del desarrollo. Nosotros los guías también, cosa que estábamos hablando, por ejemplo, la razón por la cual yo soy freelance o guía o de unidad de producción propia es porque estamos en esta temporada alta, temporada baja, no hay trabajo, mira, te vamos a llamar, espérate. Y entonces yo no me voy a quedar en mi casa, ¿verdad? Así, Pero no ¿verdad? se puede. Yo tuve que No, hacer sí. algo, entonces gracias a Dios, a los capitanes, mi sobrino y a todos los que me ayudaron ahí en el estero, por lo menos la parte del estero, ahora yo estoy comiendo, bro, literalmente, de turismo y desarrollando. Ya tengo digamos, una pequeña página web, bueno, no web, sino un Instagram, ¿verdad? Que no es dominio, pero oye, ya va para arriba. Y yo Es que sé así se empieza. y yo sé que va para arriba. Nada se empieza de cero. Nada, todo se empieza desde abajo. Entonces, ¿Y cómo se llama, por cierto, ahora que me lo toca? bueno, ahí vamos a dar el dato. Es Tamarindo-CR-Tours. es básicamente el tour de Tamarindo, Tortugas, ¿verdad? Lo que hablábamos del Parque Nacional de las Baulas. Pero ya así temas de otros parques nacionales, ya obviamente yo puedo contactarlos con otras páginas. Vos das esos tours los haces vos aquí en el Parque Nacional Las Baulas, aquí en Tamarindo. En Tamarindo. Pero también tenés el acceso para otro Contacto, tipo de... eso es otra cosa que también podemos hablar después, que ojalá haya una asociación de guías de turistas, ¿verdad? No existe eso. Sí, pero solo locales. Ok. Pero si hacemos la general, entonces Sí, imagínate una entidad. el poder de conexión. Mira, te puedo llevar unos clientes allá a Cabo Blanco o Corcovado o mira, Arenal, tengo unos clientes. Entonces, ya existe, pero Pero no organizada. No organizada. Es como si yo tengo el contacto. Pero sería bueno que el gobierno, SINAC o Instituto Costarricense de Turismo Ahora te voy a decir una red cosa. de capitanes, red de pesqueros, ¿verdad? Sí, cierto. Yo pensé que ya existía algo así, de hecho. Local, digamos. Por ejemplo, guías locales de Tamarindo, guías locales allá en Palo Verde, tal vez guías locales en Tortuguero, ¿verdad? Pero no es como general. Inclusive, ¿por qué no? Una página de guías. Obviamente no, tampoco así, porque yo no me quiero entrometer en el negocio de las páginas. Cada página, ¿verdad? También tiene derecho a hacer eso, no es que vamos a Bueno, pero tampoco hay nada malo en eso. pero ¿por qué no? La competencia es sana. Ajá, es una competencia sana y así este mercado local de guías, no solo de guías, también de capitanes, de personas que hacen turismo de montaña, personas que hacen, por ejemplo, los choferes de busetas, ¿verdad? Es un tema que si el gobierno, ¿verdad?, lo pone, vamos todos para arriba, ya vamos para arriba. Sí, porque lo que a veces molesta un poco es que las cosas se van formando estructuras, pero lo que yo veo, que es lo que siempre me ha molestado, es que se van formando las estructuras, por ejemplo, pero el gobierno no las apoya. No, las abandona inclusive. Exacto, las abandona. Y podríamos crecer mucho más rápido y mucho mejor. Claro. Y podríamos dar un servicio mejor. Eso es como, no sé, es como lo que estamos hablando, es muy difícil hacer una comparación, pero eso pasa en todo, no solo pasa en turismo, pasa en cámaras de deporte también, ¿verdad? Cómo están abandonando los deportes o las diferentes, es terrible. Las diferentes federaciones, que son buenísimas, por ejemplo, la Federación de Surf,
¿cuánto le ha dado a Costa Rica? Inclusive casi una olimpiada, una medalla allá con una muchacha que fue allá a las olimpiadas. ¿Y qué está pasando en Costa Rica? Y bueno, apoyan mucho el fútbol, que sí, por supuesto, es buenísimo, nuestro deporte por excelencia. Pero no es que vamos a ir solo fútbol, ¿verdad? Y todos esos millones que se invierten en ese deporte también se pueden invertir en otras federaciones. Entonces, esta comparación va para que se entienda lo que está pasando también en el turismo. Sí, porque también, digamos, no todo el mundo quiere ser futbolista. Claro, lo mismo que hablábamos ahora, no todos somos músicos, no todos somos ingenieros, científicos. No, y no está mal. Y no está mal, o sea, tal vez sí hay un chiquillo que sí, es súper inteligente, pero a ver, costarriqueño no todo, a ver. No, es que no todo el mundo lo quiere hacer también, nadie quiere pasar ese camino. Tal vez quiere ser músico. Sí. O quiere ser el turismo. Turista, quiere ser exactamente. Y le gusta lo que le decía, el tema de la pesca, un chiquillo que es súper pescador y es bueno. Tal vez tienen los mejores competidores de otro país. De otro país. Porque no son de aquí, de Costa Rica. Porque el potencial está. Y son muchachos con mucho talento, son buenísimos. Porque no son los campeones. Y un día gana un yate de aquí, de un capitán de ahí de Costa Rica. Yo creo que todos estos temas son importantes y lo más importante tal vez al final es entender que todos formamos parte de este barco. De esa cadena de valor. Y que todos tenemos mismo los que están más en el casquete central, los que vivimos en la costa, pero todos vamos involucrados en este barco y todos podemos vernos beneficiados y podemos crecer o podemos todos venirnos para abajo. Y no pensar que porque usted vive en otro lugar del país no lo afecta o no lo puede afectar. Y entender que la marca país es la marca que nos pertenece a todos y que todos pues, de cierta forma somos parte, es un riesgo que no podemos correr, de pensar que eso solo es por aquella gente, por aquel lado. No, es que todos formamos parte de esto. Esto va para todos, desde temas, como digo, cámaras de turismo, cámaras de deporte, todo. O sea, es una cadena de valor muy, muy importante. Que si el gobierno, y bueno, como digo, que es lo que tiene que el gobierno y nosotros también, la parte civil, ¿verdad? Desde el papá, mamá, que eduque a su niño también, ¿verdad? Y le vaya enseñando lo importante que es este país, porque esto es lo que no se ve, la gente, yo siento que no lo vemos, por lo menos yo no lo veía, ¿verdad? Exactamente, y como repito, este país tiene mucho más que dar, porque al final este turismo somos nosotros que lo hemos hecho. Sí, la gente. Y al final no es a Costa Rica, vienen a ver a usted, a mí, al Pura Vida, quieren conocer ese Pura Vida. Exacto. Que sí existe, no es que ha dejado de existir. No, sí existe, pero tenemos que ser más conscientes y menos huraños entre nosotros para entender que el Pura Vida existe y que ese Pura Vida lo formamos todos. Es la esencia, porque a veces siento que es como literalmente una marca. Sí, porque a veces yo siento que hay gente de otras partes del país que lo ve eso muy vago, muy lejano. Sí. Pero no entiende. Como lo que hablábamos de las materias, era como religión, que también es una materia importante, ¿verdad? Sí, tenemos el sistema y la estructura, pero como estábamos hablando, lo que es la materia de turismo que me daban en secundaria y yo lo comparaba con la materia de religión, ¿sí? Son de relleno. De relleno, o sea, llegaba el profesor, bueno, los que vinieron todos aprobados, solo por venir. Sí, y eso es triste. Es triste. Porque si ya tenés una clase, ¿por qué no la llenas? La llenas de conocimiento para gente que vive como que les abra la mente, que vean que hay capacidad y formas. ¿Por qué? Si está la estructura, sirve, está ahí. Todo está. El camino se hace al andar, es andar nada más. Porque lo que estábamos hablando también, cuando no das las herramientas para que los jóvenes encuentren una forma de invertir toda esa energía, pues pasa que empiezan con los crimen organizado, vendiendo esto, vendiendo lo otro, haciendo daños a la propiedad de los demás. No teniendo la capacidad de aportar para el bien de todos, porque tal vez la oportunidad no las tienen. Exacto. Y lo único que escucho, se cierra la lo único que escucho es que aquel mae vendiendo motas se ganó tanto, aquel mae se robó aquellos zapatos y se ganó tanto.
O la chiquilla, ¿verdad? Que ahora que estás de los teléfonos, ¿verdad? Esas Ay, no. chiquillas. Sí, o sea, sí. No es falta de respeto, pero a ver. Vendiendo las pic. Las kinky pic. Kinky pic, las spicy pic. Pero sí, es un tema que si se abandona, vamos a seguir viendo otra vez, digamos, se hace lo mismo. Toda esta violencia, todo este narcotráfico, todas estas cosas son producto de haberse abandonado. De todos esos gobiernos que no abandonaron a la gente, a nosotros, a la gente normal. Y no solo los chiquillos, también, como decíamos, el tema de los adultos, señores que ya tienen 60, hombres, mujeres, y quieren ir a hacer por ejemplo, en Opcional, muchos van y hacen su tour, ¿verdad? Son los guías ahí. Buenísimos, excelentes, pero esa es otra cosa. Ostional es un punto que a mí me encanta la historia de Ostional. Es el refugio. Sí, pero me encanta la historia. Gente de su propio pueblo se agarró es el mejor ejemplo en Costa Rica y a nivel del mundo. De desarrollo local, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué no apoyarlo más? Sí, ver qué hicieron ellos, qué podemos hacer nosotros también. Y eso es lo que estábamos hablando, que aquí llega un montón de tortugas, saco huevos, sí, pero si yo saco todos los huevos, ya no tengo tortugas que vengan. Voy a dejar al guía de los próximos 30 años sin cintura. No, y esta gente entendió que esas tortugas era una forma de ganarse la vida. Claro. Tal vez usted detrás de su casa haya algo que se pueda vender y no lo está pensando. Y sí, y eso es en el tema de turismo. Por supuesto, la cancha es más grande en otros temas. Y como decía, el que hace pan, tal vez hay una señora que hace un pan riquísimo. Exacto. Pero nunca se apoyó. Exacto, no hay esa formación para el pequeño emprendedor. Para los micro y medianos. Con formaciones, porque es que las ganas mucha gente las tiene. Claro, pero no saben cómo. Yo siento que todos somos empresarios, todos somos unidad de producción. Y esa es la forma de sacar un país adelante, no estar dándole plata a la gente. Claro. Que aprenda a ganarse su plata. Claro, es un tema de ganarse. No es darle el pescado, es aprender a enseñarle a pescar. Enseñarnos a pescar. Pues sí, Javi, y la verdad es que sí, es un tema que, como te digo, ojalá hablar más temas, sería el primer de varios podcasts. Sí, vamos a ir sacándolo por temas y lo vamos a estructurar para ir tocando todas las aristas de este problema, porque todos somos parte. Y muchos guiones, y gracias, Dave, gracias por abrir esta oportunidad. Yo sé que usted también está haciendo esto, y es una unidad de producción también, un audiovisual. ¿Por qué no uno de los mejores podcasts dentro de 10 años de Costa Rica? ¿Quién sabe? Todo es posible. Y se puede apoyar, por supuesto, desde nosotros, lo civil, hasta el... Todos somos parte. Gracias, bro. Más bien, muchísimas gracias a ti. Una excelente plática. Y amigos, nos vemos en el siguiente podcast de Space Monkey, el mono del espacio. Monkey.